DeviceNet. DeviceNet es una red digital multipunto para conexión entre sensores, actuadores y sistemas de automatización industrial en general. Esta tecnología fue desarrollada para tener máxima flexibilidad entre los equipos de campo e interoperabilidad entre diferentes fabricantes. Introducida principalmente en 1994 por Allen Bradley. La tecnología DeviceNet es un estándar abierto de automatización con el objetivo de transportar dos tipos principales de información. Uno, los datos cíclicos de sensores y actuadores directamente relacionados al control. Y el segundo, los datos no cíclicos indirectamente relacionados al control como configuración y diagnóstico. Es un protocolo de comunicación usado en la industria de la automatización para interconectar dispositivos de control para intercambio de datos. Este usa un buscán como tecnología backbone y define una capa de aplicación para cubrir rango de dispositivos de perfiles. La aplicación típica incluye un dispositivo de intercambio, dispositivos de seguridad grandes, de redes de control como entradas y salidas. Bueno, mi nombre es Oscar Hernández Martínez y yo les explicaré algunas de las características que posee DeviceNet. Como bien se sabe, DeviceNet es una opción flexible, barata y abierta que ofrece conectar dispositivos industriales a la red. Esto con la intención de eliminar costos mayores y reducir la pérdida de tiempo. Ahora bien, una de las características que posee esta red es que su topología está basada en el bus principal con ramificaciones. Esto quiere decir que el bus principal debe estar hecho a base de cable DeviceNet grueso y las ramificaciones de cable DeviceNet delgada o plana. Cabe resaltar que esto se hace con la intención de brindar un uso con mayor eficacia y asimismo evitar un mayor cableado. También puede decirse que se puede utilizar otro tipo de cableado siempre y cuando este cumpla con las características mecánicas y eléctricas que establece DeviceNet en sus cables. Bueno, ahora les explicaré otra de las características que posee DeviceNet, y es que este puede tener hasta 64 dispositivos. Cada uno utiliza un nodo en la red, direccionados de 0 a 63. Cualquiera de estos puede ser utilizado. Sin embargo, es recomendable que la dirección 63 no sea utilizada, ya que este se puede utilizar para la puesta en marcha. Otras características de DeviceNet es que permite el uso de repetidores, también de los bridge, los cuales son un dispositivo de interconexión entre las redes de varios ordenadores. También permite el uso de ruteadores, cuya función es la de destinar cada paquete de datos dentro de una red informática. También permite el uso de gateways, los cuales se utilizan como interfaz de interconexión entre aparatos o dispositivos. Soporta hasta 64 nodos, incluyendo el nodo maestro. Estos van direccionados de 0 a 63. El cable utiliza dos pares. Un par es para la alimentación de 24 volts, mientras que el otro par es utilizado para la comunicación. Tiene una capacidad de insertar y cambiar en caliente sin interrumpir la red. Es compatible con equipos alimentados en una red de 24 volts o con que tengan su propia fuente. Y también permite el uso de conexiones abiertas o cerradas. Buenas, a continuación le mencionaré algunas de las características de DeviceNet.
Algunas características de DeviceNet son protección contra conexión inversa y cortocircuito. Como dice, ofrece protección por si llega a haber algún cortocircuito, este no se vea afectado. También una alta capacidad de corriente en la red, que puede ser hasta de 16 amperes. Una de sus ventajas importantes es que usa la energía de la fuente de alimentación, y también varias fuentes pueden ser usadas en la misma red, ya sea para satisfacer las necesidades de la aplicación en términos de carga y lo que viene siendo la longitud de los cables. Su velocidad de comunicación puede ser seleccionable de 125 kilobytes por segundo, 250 kilobytes por segundo y 500 kilobytes por segundo. Otra de las características de la red es la comunicación basada en conexiones de ES y modelos de pregunta y respuesta, así también como diagnóstico de cada equipo y de la red, transporte eficiente de datos de control discretos y analógicos, detección de direccionamiento duplicado en la red, un mecanismo de comunicación extremadamente robusto para interferencias electromagnéticas. Métodos de comunicación DeviceNet. El protocolo DeviceNet tiene dos tipos básicos de mensajes: el mensaje cíclico I/O y el explícito. Cada uno de ellos es adecuado para un determinado tipo de dato. Por ejemplo, el cyclic I/O es un tipo de telegrama síncrono dedicado al procesamiento de datos prioritarios entre un productor y uno o más consumidores. Se dividen de acuerdo con el método de intercambio de datos. Existen dos. Los principales son el cambio de estado, que es un método de comunicación en donde el intercambio de datos entre maestro y esclavo ocurre cuando hay cambios en los valores, monitoreados o controlados, hasta cierto límite de tiempo. Cuando este límite es alcanzado, la transmisión y la recepción ocurren incluso sin alteraciones. La configuración de esta variable de tiempo es hecha en el programa de configuración de la red. Y luego tenemos el cíclico, que es otro método de comunicación muy semejante al anterior, pero la única diferencia está entre la producción y el consumo de mensajes. Este tipo de todo el intercambio de datos ocurre en intervalos regulares de tiempo, independientemente de ser alterados o no. Este periodo también es ajustado en el software de configuración de la red. Esas son las dos principales características del método de comunicación de Cyclic-IO. También está el siguiente, que es el bit-stroke, que es un método de comunicación donde el maestro envía un telegrama por la red con 8 bytes de datos, y donde cada bit de estos datos representa un esclavo y se direcciona y responde de acuerdo con lo programado. Métodos de comunicación. Métodos de comunicación POLE. Método de comunicación en el que el maestro envía un telegrama a cada uno de su lista de esclavos. Al recibir dicha solicitud del maestro, el esclavo responde rápidamente a esta solicitud. Esto se repetirá hasta que cada uno pueda ser consultado y poder así reiniciar el ciclo. Número 2. Mensaje explícito.
tipo de telegrama de uso general y no prioritario, utilizado principalmente para tareas asíncronas, tales como parametrización y configuración del equipo. La tecnología DeviceNet es un estándar abierto de automatización con el objetivo principal de transportar dos tipos de información. Una de estas son los datos cíclicos relacionados directamente al control, y el segundo consiste en los datos no cíclicos indirectamente relacionados al control, como diagnóstico y configuración. Los datos cíclicos representan el intercambio de información periódicamente entre el equipo de campo y el controlador, y por otro lado, los datos no cíclicos representan la información eventualmente que se presenta durante el proceso de diagnóstico y configuración del equipo de campo. La capa física y de acceso a la red DeviceNet está basada en la tecnología CAN, y la capa superior en el protocolo SIP, que define una arquitectura basada en objetos y conexión entre ellos. Inicialmente, CAN fue desarrollada por Bosch para el mercado de automóviles. Esto con la intención de sustituir el cableado costoso y poder así meter un cableado de menor costo, pero con respuestas satisfactorias. Esto logró que esta tecnología pudiera emplearse en DeviceNet, de tal manera que DeviceNet pueda brindar beneficios satisfactorios a un menor costo. Esto fue un gran avance para DeviceNet. Y bien, eso es todo por mi parte. El cableado. Bueno, es en el cableado donde está la genialidad de DeviceNet, pues unió la potencia y la señal en un solo cable, ahorrando dinero y reduciendo la necesidad de tantos cables. El resto de protocolos de comunicación utilizan un cableado extenso, lo cual ocupa grandes cantidades de espacio en muchas ocasiones. Hay 5 tipos de cables de DeviceNet, 3 son redondos y 2 son planos. Los 3 redondos son el Dig Round, el DIN Round y el Class 1 Round, mientras que los planos son el Quick Link Flat y el Quick Link Light Flat. Y continuando con el cableado, les explico la estructura. Se utiliza la estructura del trunkline y dropline, que es el cable troncal y los cables de derivación. Es de aquí donde se sacan muchas de las ventajas que tiene DeviceNet sobre otros protocolos. Pues es con esto con lo que se permite la conexión y la desconexión sin interrumpir la red. Y eso es porque hay una sola línea de alimentación, una línea principal por donde pasa la información general. Esto mismo reduce el espacio, reduce el costo, evita un cablerío. Es con un solo cable con el cual se pueden transmitir todos los datos. El cable redondo, grueso o delgado es el que se utiliza para las líneas troncales y también puede ser usado para las líneas de derivación dependiendo del caso. El plano, en cambio, se utiliza solamente para las líneas troncales, mientras que el cable de derivación clase 1 se utiliza para las derivaciones. Todos estos cables utilizan pares trenzados. Un par sirve para la alimentación de 24 volts de corriente directa y el otro par se utiliza para la señal. También se utiliza un cable blindado en el proceso de puesta a tierra. Resistencia de terminación de DeviceNet. Nos dice que la línea troncada de DeviceNet
requiere una resistencia de terminación de 121 ohmios, 1%, 0.25 vatios o más en cada extremo de la línea truncada y conectada directamente a través de los cables de señal, en este caso azul y blanco, así como en el ejemplo que tenemos en la diapositiva. La resistencia de terminación reduce el ruido eléctrico y sin ellas en su lugar correcto DeviceNet no funcionará correctamente. Las agrupaciones de MFC se envían con una bolsa transparente que contienen dos conectores enchufables de 5 terminales con resistencias de terminación instaladas y dos conectores bifurcadores de DeviceNet que sería un kit de parte 2100H-DNTR1. Las resistencias se insertan en el segundo terminal desde cada extremo. Esto quiere decir que serían conectados a los conductores blanco y azul, como habíamos dicho en el anterior punto, de ambos conectores. El conector bifurcador de DeviceNet se usa para enchufar dos conectores de DeviceNet en un puerto. Nos dice también que cuando se instale el sistema de terminación hay que decidir dos reglas que serían las siguientes. Una es que se utilice solo dos resistencias de terminación en cualquier red. La otra es que instale las resistencias de terminación en los extremos, quiere decir en la comunicación y o física de la línea truncada. Una ubicación incorrecta de la resistencia de terminación o el uso de dos de ellas causarían un funcionamiento inadecuado en la red y pérdidas de comunicación. Se debe de tomar en cuenta que si la resistencia de terminación se coloca en un dispositivo remoto, será necesario retirar la resistencia del conector suministrado e instalarla en una fila abierta de terminales en un conector de 10 terminales. Una vez de haber instalado la resistencia de terminación, los cables de DeviceNet en cada columna de la red deben empalmarse entre sí, así como también ubicar el cable de empalme de DeviceNet en la canaleta superior horizontal. Un extremo del cable de empalme se enchufará en el puerto de DeviceNet derecho en la columna a la izquierda del empalme. También se tiene que encaminar el cable a través de la canaleta horizontal superior de la columna a la derecha del empalme. Se enchufa el extremo libre del cable del empalme de DeviceNet en el puerto izquierdo en la canaleta horizontal superior de la columna a la derecha del empalme. Aplique un par de 0.55 newton sobre metro a los tornillos del conector de los enchufes de los cables del empalme. Después se tiene que asegurar de que la canaleta horizontal no tenga herramientas ni desechos para que después vuelva a colocar la cubierta de la canaleta horizontal. Se debe tomar en cuenta que el sistema de cables de DeviceNet requiere alimentación eléctrica de 24 VCC para funcionar. La fuente de alimentación eléctrica debe ser compatible con DeviceNet según la especificación en los requisitos de la Hotband. Las fuentes de alimentación eléctrica que no satisfagan ambos puntos antes mencionados pueden afectar la señal y dañan los componentes de DeviceNet, y además podrían no satisfacer los códigos locales o la inspección. Bueno, a continuación les hablaré brevemente de lo que son las tomas y conectores.
Puede conectar la línea troncal a los dispositivos mediante varios tipos de derivaciones y conectores. Los dispositivos se pueden conectar a estos conectores DeviceNet y se pueden conectar directamente a lo que es la línea principal o ramificándolos. O también puede ser encadenándolos en cadena. Esta elección afectará el cálculo de la longitud total de la caída, porque las conexiones directas se consideran cero caídas, mientras lo que viene siendo la ramificación o la conexión en las cadenas se suman a ese cálculo. Estas conexiones se diseñaron específicamente para permitir la sustitución de dispositivos sin interrumpir la señal. Las capas físicas de DeviceNet consisten de cables, nodos y tomas y resistencias de determinación en lo que viene siendo una topología de línea troncal o línea de derivación. Para la capa de base de datos, DeviceNet utiliza el estándar de la red de área de controladores CAM, que maneja todos los mensajes, lo que viene siendo entre los controladores y dispositivos. Las capas de red y transporte de DeviceNet establecen una conexión con el dispositivo mediante el uso del ID. Es el ID de conexión, que viene siendo para los nodos, que consiste en una ID de más de un dispositivo y una ID de mensaje. El rango válido de direcciones, de nuevo para DeviceNet, es de 0 a 63, lo que le da un total de 64 posibles conexiones o dispositivos. DeviceNet une la alimentación y la señal en un solo cable, así ahorrando dinero y reduciendo la necesidad de múltiples cables que utilizan más espacio, por esto es que es muy utilizado, debido a que no genera muchos gastos. Se puede decir que hay 5 tipos de cables en DeviceNet, que son los siguientes: es el redondo grueso, redondo delgado, redondo clase 1, Wicking Flat y Wick Link Light Flat. Puede usar el cable redondo grueso o el delgado para el troncal o derivaciones. El plano se usa para líneas troncales y el cable de clase 1 se viene usando para lo que son las derivaciones. Todos usan pares de cables trenzados, un par de alimentación que viene siendo de 24 voltios de corriente continua, un par de señal. También hay un cable de protección en el proceso de conexión a tierra. Y eso sería todo. Muchas gracias.